programación neurolingüística, constelaciones familiares, ley de la atracción. ¿Qué tanto tiene que ver esto con la psicología? De esto hablaremos hoy en nuestro podcast Ser, de la Clínica para la Familia. Bienvenidas. Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. Familia hermosa, aquí estamos de nuevo en un nuevo capítulo de Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. Y hoy feliz de estar de nuevo con nuestra lumbrera, nuestro queridísimo psicólogo Fabián Camilo Salinas Obando, que hoy, como a él le gusta, nos trae un tema controversial. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Eli, hola a todas las personas que nos están viendo, escuchando por este podcast tan importante y tan necesario, no solamente para los amigos de la Clínica para la Familia, sino para psicólogos y personas en general. Parapsicólogos, hablando de parapsicólogos, la parapsicología será una pseudociencia. Pues hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de esto. Se ha popularizado con cierta popularidad, valga la redundancia, corrientes de pensamiento como la programación neurolingüística, las constelaciones familiares. Hace unos años tuvimos así en un super boom la ley de la atracción y un sinnúmero de corrientes de pensamiento que podríamos decir pueden aportarle bastante al ser humano, que tienen elementos muy interesantes, pero que es necesario diferenciarlos de lo que verdaderamente es psicología. Y por esto, la importancia entonces de hablar acerca de las pseudociencias. Fabi, que será el tema que hoy nos convoca. Cuente pues, a ver, despáchese porque ya lo veo que está y que se habla. Bueno, cuando hablamos de psicología, estamos hablando de una ciencia social o una ciencia de la salud. Incluso ya formalmente es las dos. La psicología es una ciencia social y de la salud. Pero como ciencia, por ese nombrecito de ciencia, esto quiere decir que implementamos en la parte social y de salud el método científico. Construimos a partir de los hallazgos de teoría y buscamos qué se puede generalizar y qué no. ¿Cómo así generalizar? ¿Qué se puede decir que ocurre en todos los casos y no solamente en un caso concreto? Y de esa manera construimos conocimiento y eso nos sirve de base para orientar a las personas, en este caso de la psicología, en todo lo que tiene que ver con el objeto de estudio de la psicología, que es pensamientos, emociones y conductas. Listo, ahí la cuñita lo hablamos en un podcast anterior. Ajá. Pero el psicólogo no estudia el ser humano en su totalidad, ¿vale? Estudia una partecita que son pensamientos, emociones y conductas. Las otras cosas del ser humano tienen sus experticias, sus disciplinas que se encargan de eso. Y de hecho, pues hay otras ramas, será la expresión más adecuada, de la psicología que ya van a mayor profundidad. Por ejemplo, dentro de ese ítem del pensamiento, en la neuropsicología estudiaría mucho los procesamientos cerebrales como tal. Sin embargo, el psiquiatra, el neurólogo se ocupan del órgano físico del cerebro. Pero bueno, no nos desviemos del tema porque tenemos mucho que hablar. Entonces, esta es una definición de lo que es psicología y de la importancia entonces que tiene como tal la psicología como disciplina, como ciencia. Pero se popularizan entonces, Fabi, otras corrientes de pensamiento y que han tomado muchísimo furor, como, por nombrar algunas, programación neurolingüística, constelaciones familiares, que creo que es la de moda hoy. Sí. Estuvimos hace, no sé, una década quizá full con el tema del secreto y la ley de la atracción y todo esto. ¿Esto es ciencia? ¿Es psicología? No. Incluso cuando hablamos de estas tres específicamente, ley de la atracción, programación neurolingüística o PNL y constelaciones familiares, estas tres prácticas, estas tres propuestas hacen parte de lo que conoceríamos como pseudociencias. Pregunta del millón, ¿qué es pseudociencia? ¿Y qué es una pseudociencia? Pseudociencias son postulados, son creencias que no, para llegar a estas creencias
no se llegó a partir o a través del método científico, sino el punto inicial fue la creencia. Entonces, y esto es algo que nos ocurre, se ve mucho en pseudociencias, pero nos ocurre mucho a nosotros como seres humanos. Esto se llama sesgo de confirmación. Tenemos una creencia, partimos de esa creencia personal y a partir de esa creencia personal buscamos toda información que nos confirme esa creencia y rechazamos toda información que vaya en contra de esa creencia. Entonces, bajo esa misma lógica, sin método científico, y cuando se aplica algún tipo de método científico, se aplica con muchos problemas y deficiencias. Lo que se busca no es tanto encontrar cómo funciona algo, sino confirmar esa idea inicial. Entonces, esa es una característica de las pseudociencias que no le permite avanzar o desarrollarse como desde una disciplina científica. Y la otra parte es que las pseudociencias específicamente cogen términos científicos, términos psicológicos avalados por comunidades científicas, pero también cogen términos esotéricos, términos que no se pueden medir, observar, conocer por método científico y las combinan. Y al combinarlas, pues se vuelve inviable que vuelva a avanzar, porque también hay algo que son prácticas o terapias o teorías psicológicas en crecimiento, que son nuevas y lo que necesitan es tiempo para acumular evidencia y demás. En el caso aplicándoles el método científico. Exacto. En el caso de las pseudociencias no es posible porque si bien se pueden agarrar las cosas o se pueden tomar las cosas científicas desde la psicología, pues no se puede medir ni acumular evidencia ni evaluar los aspectos esotéricos que hay mezclados y ahí se vuelve inviable que crezca y que algún día llegue a ser reconocido por comunidades científicas. Y ese es el caso de constelaciones familiares, ley de atracción, PNL. Hay una cosa muy tesa, Fabi, mientras te escucho, porque yo pienso que es importante como diferenciar dos cosas, y de hecho pues es la razón de ser del podcast, y pues siempre es un placer hablar contigo porque yo creo que hacemos un muy buen equipo precisamente por esto, porque pues yo soy una persona muy sensitiva, muy intuitiva y resueno en alta frecuencia. Tiendo a vibrar alto con muchas corrientes de pensamiento, de hecho desde ahí que trabajan el ser, que van en pro del bienestar del ser humano, y realmente por mi estructura no tengo un filtro muy alto con esto. De hecho pues es como mi ejercicio constante, sobre todo en la parte clínica, pues porque en la parte formativa yo sí me despacho en mis puntos de vista y en lo que a mí pues a nivel personal como que me ha servido y me ha ayudado en la vida. Pero pues gracias a tu acompañamiento todos estos años en la clínica para la familia, siempre he tenido, o sea, yo tengo un Fabián parado aquí que me habla y me pregunta, ¿es esto científico? ¿Está eso aprobado por la APA? Y yo soy como, coño, la gente. Pero no, a donde quiero llegar, Fabi, es que son corrientes de pensamiento muy taquilleras. De hecho, en este momento, y hablemos de las constelaciones familiares, entonces está súper en boga el tema de constelaciones. De hecho, tengo muchos pacientes que me han insistido, Eli, por favor, mírate esta serie, que es una serie que está basada en un libro súper bestseller frente al tema y que es impresionante. Y de hecho me dicen, Eli, y tiene que ver mucho con lo que tú nos enseñas, tiene que ver mucho con sanar para amar, tiene que ver mucho con las trampas vitales. Pero claro, es constelaciones familiares, propiamente dicho, y a muchas personas les sirve, ¿cierto? Entonces, tú te encuentras gente, y pues aquí un saludo muy especial, y estamos en un diálogo respetuoso. Bienvenidas sean todas las preguntas que nos quieran hacer a través incluso de los comentarios, y estamos para tener ese diálogo respetuoso. Yo conozco muchas personas que la PNL les cambió la vida y que los llevó a elevarse a un nivel superior y que viven una vida con mucho mayor sentido, con mucho mayor propósito. De hecho, desde nuestra cosmovisión espiritual, pues hay muchos elementos que se encuentran. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Tenemos la realidad de que esto está muy popularizado, de que muchas de estas pseudociencias hoy pululan
y que en algunos casos hay un interesante nivel de efectividad o de aprovechamiento para las personas. Y digo algunos casos y dejo ahí un asterisco que después quiero que hablemos de él, porque también conozco muchos referentes donde se le ha hecho mucho daño a muchas personas y a muchas familias. Entonces, ¿le sirve a la gente? ¿Cuál es el peligro de que le sirva a la gente? Y cómo empezar a discernir de una forma un poquito más consciente, sobre todo quien quiera dejarse llevar por el método científico, pues porque cada uno también tiene libertad de creer en lo que desee. Claro, incluso eso me permite, Eli, tener, tener un punto de partida y de ahí la aclaración frente a la pregunta. El punto de partida es cuando hablamos de que algo es científico o no es científico, hace parte o no hace parte de la psicología, estrictamente y literalmente estamos hablando de eso, ni más ni menos. Es decir, la idea no es satanizar otras prácticas, otros pensamientos, otros rituales, otras creencias diferentes a la psicología, porque pues no tendría sentido desde una posición tampoco científica. Okay. Entonces, que el PNL, que la ley de la atracción, que las constelaciones familiares no hagan parte de la psicología, sino de las pseudociencias, no quiere decir necesariamente que tengamos que señalarlas como malas, aberrantes y que todos tengamos que rechazarlas. Y en esto sí es algo, es como una recomendación que debemos tener todo psicólogo profesional, y es, yo como psicólogo puedo hablar de la psicología y los servicios y las cosas que hago dentro de la consulta deben partir y deben estar dentro de la psicología como disciplina. Si yo hago algo por fuera, yo estoy ejerciendo una mala praxis como psicólogo. Pero hay muchas personas que les sirve la oración desde sus creencias religiosas. Eso no hace parte de la psicología. Yo no debo meterme a orar con la persona en consulta, pero yo no, eso tampoco me faculta para decir la oración es rechazable por todos y debemos condenarla. Hay muchas personas que les sirve y tienen buenas experiencias con el tarot, con la lectura del chocolate, con la angiología, con la bioenergética. Y precisamente cuando hablamos de pseudociencias y esoterismo, si algo tienen en común esas dos, es que la efectividad no se basa en evidencia empírica ni porque no se puede, pero sí en experiencias personales y subjetivas de personas y testimonios de personas. Antes yo era infeliz, pero a partir de que fui al tarot y fui al astrólogo y fui a tal, pues me cambió la vida y ahora soy más feliz. Y se cogen esos testimonios puntuales y de ahí es que surge como ese, entre comillas, evidencia, fortaleza. Y pues no es la diferencia con la ley de atracción, no es la diferencia con constelaciones. Entonces, ¿qué hacen las personas que practican pseudociencia? Se agarran de esos buenos testimonios, ignoramos los malos testimonios y nos sentimos tranquilos para seguir haciendo lo que hacemos. No con malas intenciones, sino porque creemos en eso. Ortega y Gasset, que no son dos personas. Sí. Ortega y Gasset. Los señores Ortega y Gasset, sí. Valga la aclaración. Ortega y Gasset tiene una frase muy bonita frente a esto, y es: las personas tienen ideas, pero viven en creencias. Entonces, desechar una idea con evidencia de que es falsa es fácil, pero desechar una creencia es reestructurar mi propia identidad, es más difícil. Y de ahí que se explica y se entiende humanamente del por qué las personas, por ejemplo, con una experiencia subjetiva, personal, positiva, con alguna de estas prácticas, se aferran al asunto, porque el cambiar la percepción sobre ellas, y hablo incluso de psicólogos que constelan, y psicólogos que meten ley de atracción y constelan. Muchos, yo conozco muchos. Porque el cambiar esto no solamente requiere de razones, sino de la valentía de ese profesional o de esa persona también, para reestructurar su propia identidad y actualizarse de otra manera. Y eso pues requiere vísceras que no todo el mundo está dispuesto a experimentar para hacer ese tipo de cambios personales. Pero si nos pagamos ese precio,
podemos avanzar y madurar. Entonces, esa es una claridad Me importante. dejaste más confundida. Qué raro. A ver, Fabi, diferenciemos como varias cosas dentro de todo lo que estás diciendo. Me quedo con esto último que acabas de decir. Entonces, un psicólogo puede constelar, un psicólogo puede hacer programación neurolingüística, un psicólogo puede hacer un mapa de sueños como una técnica para que atraigan lo que quieren en su vida. Como parte de su ejercicio profesional, no. Porque no solamente faltarían a la ética, sino también a la ley del psicólogo. Artículo 36, literal E. Y todo lo que hagamos los Remítanse al psicólogos. episodio número 1 del podcast. Exacto, todo lo que hagamos los psicólogos debe tener fundamento y ser aceptado por las comunidades científicas y tener evidencia. Entonces, el mapa de sueño, la ley de la atracción PNL, constelaciones familiares, ninguna de esas cosas es aceptada, bueno, ninguna de estas prácticas es aceptada por comunidades científicas actualmente y están en el paquetico de las pseudociencias. Entonces, para un psicólogo que lo haga, que ejerza este tipo de prácticas pseudocientíficas como parte de su ejercicio profesional y cobre como psicólogo, estaría yendo en contra de la ética y de la ley. Entonces no podría desde ese punto de vista otra persona que no es psicólogo y se encarretó con ese tema y se formó y demás en PNL, en cualquiera de estas pseudociencias y vive de eso o vende ese tipo de servicios. Se vale totalmente, así como el que se forma en tarot y ofrece los servicios de tarot, angiología. O por ejemplo una persona, digamos, cosas. que fue psicóloga o es psicóloga de profesión, pero después se encarretó y ahora aquí tomaba nota del tema del sesgo de confirmación, que me parece muy interesante eso. Ya ahorita voy a hablar de ello también. Es psicólogo de profesión, pero de repente se encontró con las constelaciones familiares y dijo, esto era lo que le estaba faltando a mi vida, a mi ejercicio profesional, esto es con lo que vibro alto, y se certifica como constelador y comienza a trabajar como constelador. Entonces es válido que lo haga, pero entonces preséntate como constelador y no como psicólogo. Exacto. O psicólogo constelador, como lo he encontrado con mucha frecuencia. De acuerdo pues a la ley, porque nosotros no somos nadie aquí para decir lo que la gente puede o no puede hacer, pero Exacto. pues escrito está, ¿no? Sí, en mi imaginario del mundo ideal, según Fabián Salinas. Sí. Si una persona tiene formación en psicología, pero se encarreta con el tema de constelaciones familiares, lo ideal, en mi mundo ideal, es que la persona diga, vea, yo soy constelador, renuncié a la psicología, y me he dedicado a esto. Entonces lo que les estoy ofreciendo en estas sesiones de constelaciones familiares no es psicología. Listo, es una práctica que me gusta mucho, vi la serie en Netflix, se las voy a recomendar y vamos a hacer que vivamos un momento chévere todos, pero no les estoy ofreciendo servicios como psicólogo, no estoy ejerciendo mi rol como psicólogo en este momento. Esa claridad es muy fantasiosa de mi parte, pero en mi mundo ideal sería algo así. Ese es el deber ser en tu Exacto. mundo ideal. Pues yo te confieso que yo en oportunidades he querido renunciar a ser psicóloga para dedicarme a ser consejera. Y de hecho estudiar counseling. Esto también está en mi mundo ideal. Y hacerlo, sí, o sea, Sí. Y por culpa tuya y del Fabián que tengo aquí en el hombro, muchas veces he dicho y yo, ay, psicología no sirve para nada, o sea, lo que la gente necesita es a Dios, lo que la gente necesita es una transformación profunda de su ser, pero obviamente, pues, no lo termino haciendo porque creo que la combinación de todo eso y la integralidad de todo esto, pues, a mí a nivel personal me ayuda muchísimo. Siempre busco hacerlo desde la ética y desde el respeto. Y lo bonito pues es que en mi caso, y creo que en un altísimo porcentaje de los usuarios de la Clínica para la Familia, se nos facilita mucho el hecho de que la cosmovisión de las personas que llegan a nosotros pues resuena con esto. Entonces trabajamos desde su cosmovisión que es católica, que es cristiana y pues eso nos posibilita. Pero pues siguiendo la línea de tu mundo ideal, yo he querido renunciar a la psicología. Pero bueno, entonces listo, lo entiendo y reitero, Fabi, que esta conversación la hacemos en torno a lo que considero que es una de tus grandes banderas,
que es defender el método científico y sobre todo ir en pro de la ética, de la praxis del psicólogo. O sea, no gratuitamente, pues eres docente y es una de tus grandes pasiones y pues tu responsabilidad también es formar a las nuevas generaciones. Entonces, dejo esto como en el contexto. Y siempre, de hecho, yo creo que es una invitación muy importante y muy valiosa para todos, es, como decía San Pablo, analícenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo, lo que no les sirva. Esta es una conversación, poner sobre la mesa unos puntos de vista de cara a estos temas, pero que me parece que es sumamente valiosa, Fabi, porque todo este auge que han tomado muchas de estas pseudociencias nos llevan a pensar entonces que ahí es donde está como la panacea de las cosas y pues hay otros riesgos, ¿cierto? Que más adelante hablaremos incluso de ellos después de esta pausa del primer bloque. Pero antes de cerrar esta partecita, Fabi, una pregunta como muy puntual y muy específica. Sí, hay realidades frente a el aporte que esto le ha podido hacer como a algunas personas. Pero ¿cuál es el riesgo? O sea, de manera específica, más allá pues como de ir en contra de nuestra ética, pero ¿cuál es el riesgo, Fabi, de pretender igualar las pseudociencias con la ciencia, que en este caso es la psicología? Porque te reitero, yo conozco muchas personas y de hecho, ahorita, bueno, el tiempo es corto, ojalá nos dé para que hablemos de algo, porque pues yo pienso que los psicólogos que nos hemos esforzado en capacitarnos, en ir a la academia, no solamente los 5 años de nuestro pregrado, sino las especializaciones, maestrías y los psicólogos aún más inquietos como tú que siguen todos los días investigando, leyendo, actualizándose, sienten como cierta indignación al ver que salió con todo respeto, el coach de no sé qué, el entrenador en no sé qué. Otra cosa que estoy viendo mucho hoy en día son terapeutas, ¿cierto? Yo soy terapeuta regresional del transmutación de la no sé qué y se certifican y salen con eso. Entonces, mi pregunta específica para cerrar este primer bloque, Fabi, es ¿cuál es el riesgo de estas terapias, de estas pseudociencias, de estas nuevas corrientes de pensamiento cuando se tratan de equiparar con la ciencia de la psicología? Bueno, sí hay riesgos porque también el imaginario es algo que no hace nada, es un placebo. Muchas prácticas pseudocientíficas funcionan como placebo. Pero pues si se quita, si se pone, pues no hay problema. Pero en muchas ocasiones sí implica un riesgo y sí puede salir perjudicada la persona. Yo podría resaltar en este momento, en términos generales de las pseudociencias, 2 formas. La primera, que la propuesta pseudocientífica se vuelva una carga adicional a la persona. Ley de la atracción que me gusta mucho cuando tengo oportunidad de resaltar este caso. Una persona que recibió un diagnóstico médico de cáncer, ¿listo? Algún tipo de cáncer. Eso es un duelo, ¿listo? A nivel de psicológico. Y eso requiere muchos procesos, recursos psicológicos, psicoemocionales para afrontarlo y seguir adelante con resiliencia. Pero encima de que es difícil digerir un diagnóstico médico de una enfermedad crónica o una enfermedad pues compleja a nivel médico, si me meten en el tema de leyes de la atracción, o una de las grandes mentiras de la ley de la atracción es que las emociones represadas generan enfermedades. Eso no es cierto, ¿listo? No es cierto, es falso. Pero si nos comemos ese cuento, no solamente voy a tener que digerir el tener un cáncer, sino el sentirme culpable porque no vibré lo suficientemente alto para evitar el cáncer, o sentirme responsable de mi propio cáncer porque guardé rencor por mis papás o cosas por el estilo. Entonces me estoy haciendo responsable de algo que no es mi responsabilidad y eso aumenta la carga. Tengo la carga del cáncer, que es lidiar con un diagnóstico médico que no esperaba, y además el sentirme responsable por ello, como si yo lo causara mágicamente con mis pensamientos. Y no es así, entonces termina siendo una carga adicional. En constelaciones familiares, sentirme responsable del trauma de mi tatarabuelo que nunca conocí. Eso tampoco
hay evidencia de eso. Y ahí es donde se mete la parte esotérica de que por métodos metafísicos heredé los traumas de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos y de todos mis antepasados indígenas, y que tengo que lidiar con eso y soy responsable de resolver un trauma emocional de mi tatarabuelo indígena. Y no, pues los traumas sí existen, eso es un término psicológico, pero es de acuerdo a lo que vivimos. Nosotros no heredamos metafísicamente los dolores de los papás. Nosotros aprendemos por observación y por modelamiento de nuestros papás que tienen nuestros dolores, y en trampas vitales es cuando replicamos las trampas, pero por aprendizaje. Exacto. No porque me las metió por no sé, mágicamente. Sí. No, mágicamente suena muy peyorativo. Por inercia o por metafísicamente. Entonces terminan siendo cargas adicionales para la persona sigue teniendo el problema del trauma, de la enfermedad, de los retos de la vida, de los síntomas depresivos o ansiosos, pero más que ayudar termina es restando. Segundo, en problemáticas muy puntuales y graves, incluso hasta problemáticas médicas, por la persona aferrarse a estas prácticas pseudoterapéuticas o pseudocientíficas, la persona deja de asistir o dejar de recibir la verdadera ayuda y tratamiento que necesita y que de verdad le puede solucionar el problema. Lo que hace, por ejemplo, que una persona con una enfermedad crónica, en lugar de recibir el tratamiento que la medicina tiene para tratar esos síntomas, lo demora, no se niega al tratamiento y toma tés de florecitas de no sé dónde, porque Jamaica. Entonces, flores de Bach también esa es otra, que son carísimas y hacen aromáticas con eso, y por estar tomando aromáticas no se vincula un tratamiento necesario psicológico, médico, etcétera, y eso complica la vida y de verdad implica la muerte de la persona. Entonces ahí está el riesgo. El pequeño riesgo que se podría, pequeñito riesgo. Exacto, o dejar desarrollar muchos síntomas depresivos. Y no ir a una psicoterapia ahorita en depresión. No hay terapias más famosas que otras, sino depende de la evidencia. Entonces, dependiendo del trastorno, hay terapias que sirven más que otras. Uh-huh. En el caso de la depresión, cognitivo-conductual es la que sirve. Entonces, en lugar de irse a una terapia cognitivo-conductual, me tomo aromáticas y esa depresión sigue avanzando y sigue complicando las cosas. Entonces, ahí está el riesgo. No es algo que no haga nada y es un placebo que si lo quito y lo pongo pues no pasa nada y la persona está igual, sino que en ciertos casos puede ser un riesgo y puede implicar la vida de la persona. Y un riesgo importante. De hecho, al regresar de la pausa, pues te quiero hablar de varios casos que personalmente he recibido en consulta, Fabi, donde yo he quedado muy alarmada porque han hecho una práctica de constelaciones, llegaron con sus trampas sumamente activadas porque agarraron el muñequito que simbolizaba no sé qué cosa en mi linaje y esto me les ha detonado de una forma impresionante. Incluso he tenido casos de matrimonios que han llegado a su fin porque después de ir al entrenamiento del coach de no sé qué, me di cuenta que yo no tengo por qué seguir cargando con este lastre y llegué de mi retiro de fin de semana a tirar 20 años de matrimonio por la borda. Es un riesgo importante. Entonces, ¿qué les parece si se quedan con nosotros? Ven estos anuncios que tenemos desde la Clínica para la Familia y en minutos regresamos para concluir este tema tan importante aquí en SER, el podcast de la Clínica para la Familia. ¿Te gustaría transformar las heridas más profundas de tu historia en tus más grandes oportunidades de crecimiento? Déjanos acompañarte a lograrlo. Sanar para Amar es una experiencia terapéutica de 3 meses de duración, donde durante 12 sesiones te acompañaremos a entrar en contacto con tu historia, a abrazar a tu niño interior, a perdonar a aquellos que te hicieron daño, a reconocer tus trampas vitales y resignificarlas en tu presente, a fortalecer tu autoconcepto y como resultado, a llenarte de habilidades para amar y vivir bien y cada vez mejor. Esta es la respuesta que tu alma tanto ha estado anhelando. Te esperamos en Sanar para Amar. Escríbenos para enviarte toda la información.
mucha frecuencia llegan a terapia de pareja un sinnúmero de personas que nos dicen peleamos por bobadas. Los problemas que nos tienen aquí son insignificancias, ni es infidelidad, ni nadie le ha robado al otro, ni hemos hecho nada extraño, simplemente peleamos. Peleamos porque ella me dice, ve y tráeme esto a la tienda y yo le contesto, ¿y por qué no vas vos? Peleamos porque nos desautorizamos delante de nuestros hijos, pues yo le dije una cosa y ella piensa que puede venir a decir otra. Peleamos porque le hago una pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuánto te demoras? Y esto ya se convierte en un disparador enorme. Pues esta es la realidad de muchísimas parejas que todo el tiempo en nuestra cotidianidad nos enfrentamos con lo que las heridas que traemos en nuestra historia nos llevan a pensar y a sentir dentro de la relación. El problema no es que tu pareja te pida un favor. El problema es que quizá para ti eso significa que está pasando por encima tuyo. El problema no es que el otro le dé un comando diferente a tus hijos. Siendo eso un problema en sí mismo. El problema verdaderamente radica en que te sientes desautorizado, en que te percibes subvalorado por el otro y eso activa tus defensas. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos decidamos a sanar las heridas que no nos permiten amar. Y curiosamente, una excelente manera para lograrlo es a través del amor mismo. Por esto llega Amar para Sanar, una apuesta para llevar tu relación de pareja a través de la psicología y la espiritualidad a otro nivel. Permítenos acompañarlos durante un fin de semana a pasar de las heridas del alma a la plenitud del amor. Pídeme más información en comentarios o escríbeme ya mismo a la línea WhatsApp más 57 350 461 3906 y cuanto antes te responderemos. Amar para sanar. Allí están estos anuncios desde la Clínica para la Familia para seguir trabajando en pro de su bienestar. Y pues precisamente SER es otra de nuestras apuestas para darles a ustedes herramientas de crecimiento. Hoy estamos hablando de un tema bastante importante: programación neurolingüística, constelaciones familiares, ley de la atracción. Todo esto es psicología. Y bueno, vamos a adentrarnos en uno de los temas que para mí es como la razón de ser, siendo muy honesta, Fabi, contigo y con todos, de este episodio del día de hoy, y son estas constelaciones familiares. ¿Cómo te parece, mi querido Fabi, que hace unos meses llegó a consulta una consultante con la que llevo yo trabajando 11 años? 11 años en todo su proceso, es valiente de sanar para amar, pensar bien para vivir mejor, has participado en todo, hasta en la última convención de Ritas la tuvimos. Ella ha venido en un desarrollo muy bonito en su proceso personal, resignificando un sinnúmero de dolores que traía de su historia, de su pasado, de unos padres que lamentablemente pues dejaron unas heridas importantes, significativas, y haciéndose cargo de ello. Pero ¿cómo te parece que llegó en crisis? Me dijo, Eli, te necesito, pero ya. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Y me dice, fui a una sesión de constelaciones familiares, me llevaron a una taleguita donde tenía que sacar unos muñequitos. Yo saqué los muñecos que a mí me llamaron la atención, y cuando saqué esto, la consteladora me dijo, las personas que escogen ese muñeco son personas que han sido víctimas de abuso. Entonces, ¿tienes algún caso de abuso? Ella dice, no recuerdo absolutamente ningún caso de abuso. O sea, no era algo que tenía, ya de por sí que tenía bastantes traumas desbloqueados en su arsenal, y pues ahora le añaden esto. Entonces ella de ahí sale súper paniqueada, perdóneme la expresión tan burda, llega a su casa y empieza a indagar y a preguntar, y entonces la mamá desesperada no sabía qué decirle. Bueno, entonces, ¿será esto? ¿Será porque yo hice tal cosa? ¿O será por lo que pasó tal cosa? No sé qué. Y finalmente, como pasa de hecho con el horóscopo, terminan encontrando el zapato amarillo que verás en la esquina de una calle. Exacto. Y esta información rebuscada a la que terminan accediendo, siendo importante, porque no voy a dejar de reconocerlo, pero se ponen a indagar en una cantidad de cosas que tal vez no era tan importantes o necesarias señalarlas, y después viene una interpretación frente a esto y pues trauma desbloqueado, como decimos coloquialmente. Adicional a esto, pues se generan muchas realidades de el peso que tiene. Entonces, que es mi linaje y todas las mujeres de mi familia han pasado por esto y por esto y por esto, y entonces yo soy la que tiene que cortar esto. Pero ella me decía, ponle un pitito a esto, Santi,
Eli, ¿yo cómo voy a lidiar con más de lo que ya llevo, cierto? Son palabras de mi paciente, ya habla así, un saludo. Entonces, Fabi, constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares? ¿Por qué están tan en boga hoy? ¿Cuál es su riesgo, su peligro? Y reitero, ¿por qué pseudociencias y por qué no son psicología? Bueno, cuando hablamos de tarot, lectura del chocolate, lectura del tabaco, angiología, etcétera, que podríamos llamarlas esoterismo para ponerlas en una bolsa, es contenido contenido místico, conceptos místicos que no se pueden conocer bajo método científico o de forma empírica, pues. Pseudociencia hace la sopita entre lo científico y lo esotérico. Exacto. Entonces, cada práctica pseudocientífica, por ende, tiene algo cierto y confirmado científicamente, y al mismo tiempo tiene algo mentiroso, esotérico y que no se puede comprobar por método científico. Y sobre todo yo haría como el énfasis, Fabi, en esa última parte, o sea, que no se puede comprobar, porque como dicen por ahí, ¿usted cree en las brujas? Pero de que las hay, claro, y uno se va a ver y hay una cosa tenaz, y en términos del reino espiritual hay un sinnúmero de cosas que uno dice, Jesús mío, misericordia, pero eso yo no lo puedo medir científicamente, por Exacto, eso no es susceptible al método científico. Entonces, la verdad de las constelaciones familiares es lo que llamaríamos desde la psicología el enfoque sistémico, que es un enfoque maravilloso de la psicología, donde desde la perspectiva de sistema, un síntoma, la persona no es la única enferma, entre comillas, o con los síntomas, sino es un resultado del sistema, y más que intervenir el individuo es intervenir el sistema. Entonces, eso es cierto. ¿Listo? ¿Las relaciones familiares influyen en el bienestar o malestar psicológico de la persona? Sí, totalmente. Y eso está comprobado, estudiado, investigado y demás. Cambiar las dinámicas relacionales, sanar las cosas pendientes emocionalmente, afecta no solamente a la persona, sino todo el sistema familiar. Eso es totalmente cierto. ¿Cuál es la mentira de constelaciones familiares? La parte intuitiva, la parte, llamaríamos transpersonal, de, yo siento como que este muñequito me está queriendo decir, ¿por qué? Porque lo siento. Siento la energía, me paro frente a esta persona y me está generando una energía de no tú sé te hiciste qué de cosa. lado, entonces eso como que me quiere decir esto, entonces es pura intuición, pura subjetividad. Yo sería muy buena consteladora, ahora que me doy cuenta. Es pura subjetividad, puro siéntelo, podríamos decir desde psicología, cuando alguien queda asustado con una película de terror. Esa me fue también a mí, palabra. susceptible. Sugestión. Sugestionable. Sugestión. Entonces, se juega mucho con la sugestión, se mete el tema de las heridas y las cadenas transgeneracionales. Cadenas transgeneracionales no tiene evidencia científica. Entonces, lo que carga una persona, lo que ha vivido la persona. Listo, y lo que ha aprendido la persona. Entonces, mi abuelo no me ha pasado ni tiene cómo pasarme nada. Más allá de la observación, que ahorita hacemos énfasis en eso. O sea, yo crecí viendo a una mamá subyugada porque tuve una abuela subyugada, pero no es que generación tras generación me pasaron el gen de la subyugación, sino que crecí observando. Y tengo la responsabilidad de cortar la cadena. Sí. Entonces me echo encima todos los traumas de mis antepasados. No, o sea, bien pesado que sí, son mis propios traumas como para echarme encima los del abuelo, las del abuelo. Sí. Entonces ahí está la parte de mentirita y ahí es donde se considera pseudociencia y donde no tiene posibilidad de crecer como terapia. Ese es el inconveniente. Hay casos como en toda pseudociencia, como en todo esoterismo, hay buenas experiencias y malas experiencias. El asunto es que las malas experiencias pueden ser un placebo. Fui, me divertí, chistoso o muy curioso, me ayudó a reflexionar en esto, pero también otras experiencias pueden ser, como le pasó a tu consultante, que generan un trauma adicional. Como funciona la psicología, incluso pueden generar un trauma por algo que no se vivió. Es correcto. Y ahí es donde está el gran problema. Entonces a mí me pueden inducir cosas que no he vivido y se me forma todo un duelo y toda una cosa para elaborar de algo que ni siquiera experimenté
yo, ni siquiera es real. Ni siquiera es real. Entonces, ahí es donde está precisamente el riesgo del que hablaba. Y que, perdón, Fabi, que de hecho ahorita que mencionabas incluso el modelo cognitivo-conductual, y tú sabes de esto mucho más que yo en tu condición de magíster al respecto, es que una de las grandes apuestas del modelo es centrémonos en lo que hoy a ti te afecta. O sea, más importante que ir a recabar por allá es cómo lo que hoy a ti te pasa te afecta a partir de tu pensamiento. ¿Y por qué traigo esto que me parece muy interesante? Porque de hecho es muy difícil en muchas oportunidades cotejar estos recuerdos. O sea, los recuerdos son sumamente engañosos. Yo puedo tener en mi mente instaurado un recuerdo que no era más que una imagen, un episodio de una serie de los muñequitos que yo veía y que después mi mente lo organizó y lo hice como mío. Entonces, claro, muchas de estas pseudociencias te llevan a esa activación de recuerdos que tal vez fueron infundados por la misma dinámica que se generó, pero ya tú lo tomas como tuyo, generando entonces una perturbación en tu día a día, en tu cotidianidad, en el hoy, en el presente. Total. Y bueno, algo que también, haciendo la diferencia entre lo encontrado desde la psicología y lo que no cabe en la psicología, es que el acercamiento que hacen las pseudociencias sobre eso es, por ejemplo, lo cierto, lo psicológico, es que en psicología, sobre todo desde la psicología conductual, hay dos conceptos diferentes que sirven para como la aproximación científica a eso: predisponente y precipitante. Predisponente es la primera causa de las causas, el evento que inició todo. Uh-huh. Y los precipitantes son los detonadores en la vida diaria y en el presente. Uh-huh. Entonces, en trampas vitales, por ejemplo, que es lo que trabajamos en la clínica, la terapia de esquemas, al presente tratamos puros detonantes, puros predisponentes, pero detrás de esos predisponentes hay de precipitantes hay un predisponente, que son esos eventos vitales significativos que causaron ¿en dónde? En la experiencia de la persona, en su infancia, hace muchos años o lo que sea, pero le pasó a la persona. ¿Dónde ya se mete lo esotérico? Como hay cosas en el pasado que cuando chiquito me siguen afectando e influyen en mi presente y en mis estrategias de afrontamiento. Entonces, si algo le pasó a mi tatarabuelo, entonces eso puede influenciar. Ahí ya nos salimos del método científico, nos salimos de la psicología como disciplina y ya nos metimos en el terreno esotérico. Es muy tenso, Fabi. Yo estoy sufriendo por el tiempo porque me gustaría ahondar también en lo que es la PNL, en lo que es la ley de la atracción, pero para cerrar constelaciones familiares, básicamente entonces las constelaciones familiares son ¿qué? O sea, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es el tejemaneje? Bueno. Así una palabra súper científica, el tejemaneje. Constelaciones familiares son prácticas grupales, sobre todo, donde parten de una base de psicología de sistemas, del enfoque sistémico de psicología, de redes familiares, la importancia de los vínculos, uh-huh, etcétera, los tipos de relaciones que se replican generación en generación. Todo eso es psicología, pero ya le meten cosas esotéricas o intuitivas o cosas no científicas, de sentires, de percepciones, de cadenas transgeneracionales, de traumas que se transmiten de generación en generación, okay, de forma metafísica, okay, y con eso juegan con la percepción e intuición de la posición de las personas, la posición de los muñequitos si no tienen un salón grande, y de ahí llevan a reflexionar a la persona, a sanar sus heridas, lo psicológico y lo bueno, pero también pueden cargar a la persona de traumas que no les corresponden. Y de hecho, yo sé que este tema a ti no te compete porque tú eres psicólogo, no teólogo, pero les voy a dejar en los comentarios, amigo interno, recuérdame esto cuando publiquemos el episodio, un capítulo de un podcast que a mí me encanta, se llama Salve María, de los Caballeros de la Virgen, los Heraldos del Evangelio en El Salvador, donde hablan acerca de las constelaciones familiares, porque en el terreno de lo espiritual, especialmente desde nuestra cosmovisión católica, las constelaciones familiares tienen un componente no muy sano, pero dejemos que sean los heraldos del evangelio quienes se los explican. Entonces, en la descripción del video les voy a dejar el link que los va a derivar a los heraldos para que ellos, con su autoridad como teólogos, les compartan al respecto.
cortito y sustancioso, Fabi. PNL, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Porque es que es súper popular. Y ley de la atracción, que de pronto ha pasado un poquito de moda, aunque ya por ahí vi que estaban haciendo un remake al respecto. Y pues porque son pseudociencias ambas. Listo. PNL, programación neurolingüística, coge de la psicología, de las neurociencias, bueno, neurociencias no, coge de la psicología cognitiva sobre todo, temas de la influencia de los pensamientos y en las emociones y las emociones en la conducta de las personas. Entonces, cómo nos predispone pensar de cierta manera, y ahí es donde se ataca un poco el tema de habilidades. Entonces, cómo nos sentimos, cómo actuamos cuando nos sentimos, cómo nos sentimos y qué habilidades necesitamos psicoemocionales para hacerle frente a las cosas. Entonces, el PNL habla mucho de asertividad, habla mucho de comunicación, habla mucho de lenguaje verbal y no verbal, y todo eso es cierto, útil y sirve un montón. El asunto es que ya la parte esotérica del PNL es la ilusión de control, que es una distorsión cognitiva. Por cierto. Entonces, la necesidad de control es que, si yo puedo, a través de la asertividad, puedo ser más claro con otra persona y llegar a un acuerdo con otra persona más rápido, entonces llevo la asertividad a terrenos esotéricos y absolutos de control y digo, si yo soy asertivo de esta manera, actúo, digo estas palabras, me repito esto y demás, me programo y yo puedo hacer que el otro me compre. Y yo puedo hacer que el otro me diga que sí. Y yo puedo manipular al otro, manipular la vida para que sea como yo quiero si yo hago las técnicas y repito y me programo de esa manera. Entonces ahí ya una cosa es que las habilidades sociales, por ejemplo, me sirvan para relacionarme mejor. Pero otra cosa es asegurar que con habilidades sociales o psicoemocionales yo pueda manipular a la otra persona o las demás personas. Es un cuento muy atractivo, porque si yo trabajo en ventas, yo quiero la fórmula mágica para que me compren. Correcto. O si yo hablo en público o doy conferencias, pues yo quiero la fórmula mágica para tener la super respuesta del público. Y si me dan esa ilusión de control, es que si usted repite esto, si usted piensa esto, si usted hace esto, implementa estas habilidades psicológicas, entonces él va a lograr sí o sí conseguir esta respuesta de su cliente, conseguir esta respuesta de su público. Entonces, el pecado de la PNL es esa ilusión de control. Ley de atracción. Si pienso bonito, el mundo es bonito. Y todo lo que me pasa, bien o mal, es porque atraigo las cosas que pienso. Si yo pienso cosas malucas, pues eso va a traer que el mundo sea maluco. Y yo si pienso cosas bonitas, el mundo es bonito. No funciona así. ¿Listo? Qué pena, pero sí. No funciona así. La vida por naturaleza, a todos por igual, nos van a traer y nos van a poner al frente momentos agradables y desagradables. Hagamos lo que hagamos. Nosotros podemos ser justos, juiciosos, buenos, y la vida a veces va a ser injusta con nosotros. A veces va a ser justa. A veces las personas van a responder a nuestras expectativas y a veces no. Entonces a veces sí, a veces no, dependiendo de si yo no soy agresivo con los demás, si yo soy amable con los demás, si yo no soy pesimista frente a la vida, pues eso me ayuda en términos de probabilidades, pero no me asegura ni crea la realidad. Entonces el tema de que si lo crees, lo creas no es tan cierto si nos vamos a la literalidad de la frase. ¿Dónde está lo cierto? El efecto Pygmalion se llama en psicología, las expectativas. Si yo tengo expectativas positivas o negativas sobre alguien o algo, o mí mismo se dice, ¿no? Bueno, sí, sobre mí mismo. Pues eso va a influir en mi conducta, voy a tener más seguridad y van a aumentar las probabilidades de que me vaya como yo quisiera. Uh-huh. Que si una fórmula mágica no es una fórmula mágica. Y ahí es donde está el detallito. Y segundo, se vuelve una carga adicional. Lo que les comentaba a todos sobre el tema del cáncer, de que es una carga adicional, que soy responsable porque pensé negativo o guardé rencores. Pasa lo mismo con la ley de la atracción. Yo hago mi mejor esfuerzo en una entrevista de trabajo para que me vaya bien y estudio la empresa, busco y demás. Pero me puedo quedar como no puedo quedar.
ley de la atracción me lleva a que si no quedo, no pensé, no visualicé lo suficiente para quedar. Entonces me hago responsable de un azar que sí existe en la realidad, y el problema de la ley de la atracción es que no contempla el azar, y el azar pues está ahí. Entonces cuando nos hacemos responsables del azar a nosotros mismos, pues estamos cargando con la realidad entera, y eso, más que aumentar nuestro desempeño ante la realidad, pues nos disminuye el desempeño ante la realidad. ¿De dónde se agarra la ley de la atracción? Del pesimismo. Que como es malo, y eso lo ha encontrado la psicología, es malo ser pesimista frente a la vida porque es suponer para mal sin tener ni idea. Entonces hagamos lo contrario, supongamos para bien. Y pues, espere, también es suponer. Si yo supongo para mal, estoy afirmando cosas que no tengo ni idea, pero si yo supongo para bien, pues también estoy suponiendo cosas que no tengo ni idea. Una pequeña anécdota cuando le digo a mis consultantes, por ejemplo, con el tema de celos. Llamo a mi pareja y no me contesta. Suponer para mal, ¿qué es? Está con otro, está con otra. Es una suposición, no tengo evidencia, entonces no tiene sentido suponer eso. Pero tampoco tiene sentido, seguramente está rezando el rosario en la parroquia del barrio, tampoco tengo ni idea. Ni rosario con las monjitas, ni en un motel con una Pamela. Simplemente no me contesto y no tengo ni idea, y cuando lo vea le preguntaré. Correcto. Y eso es mucho más sano y me carga menos, y pues no nos cargamos la vida encima. Porque pues no tenemos que cargarla, afortunadamente. Y no tiene que ver con lo que atraigo o no atraigo a partir Exacto, no es cuestión de visualización o sí, locas. Vieras que mientras te escuchaba, Fabi, y ahí mi querido interno toma nota, porfa, me gustaría invitar a un licenciado en educación religiosa llamado Jairito para que hablemos acerca de la providencia, la confianza, providencia y ley de la atracción, ¿cierto? O sea, porque es que desde la espiritualidad, bueno, te podemos invitar. Voy a comprar otro micrófono, por favor, ustedes aporten ya mismo al ser podcast de la Clínica para la Familia, y lo hacemos los tres. Porque es que, ¿sabes qué, Fabi? Yo pienso que la confianza en Dios, o sea, desde la cosmovisión cristiana, le da un componente totalmente diferencial a esto. O sea, el cristiano no está esperando que todo le salga bien. El cristiano confía en que todo estará bien porque Dios tiene el control, incluso en medio de las cosas que no salgan tan bien. Hay una forma desde la psicología, sin salirnos de la psicología, de respaldar eso. Incluso me apoyo, sí, me apoyo en un santo católico, Ignacio de Loyola, el papá de los jesuitas, ¿no? Sí. Entonces Ignacio de Loyola tiene una frase muy, muy, muy famosa, y es: confía como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. ¿Cómo se traduce eso desde la psicología sin meternos en pseudociencias ni embarrarla por ahí? En el mundo hay cosas y variables que el ser humano controla y que dependen de él. Y hay variables y cosas que no dependen de él y que no controla ni tendría por qué controlar. Yo trabajo y hago mi esfuerzo perfecto con lo que controlo y con lo que está en mis manos hacer. Y hago el mejor trabajo posible. Yo no respondo por el resultado perfecto, sino por el esfuerzo perfecto. Y me enfoco como si todo dependiera de mí en eso que controlo. En lo que no controlo, no me voy a poner a llenarme de ansiedad. Confío, entrego. Si estoy desde una cosmovisión católica o cristiana, le entrego a Dios eso que no controlo. ¿Por qué? Porque si no se lo entrego, igual no lo controlo. Entonces, una manera de respaldar precisamente la providencia es que la providencia no la controlamos. Lo que nosotros controlamos es lo que hacemos en el aquí y en el ahora, y lo que está en nuestras manos hacer, que no es todo. Así es. Entonces, si nos enfocamos en lo que podemos hacer con puños y codos, a veces digo, con todo nuestro esfuerzo, pero en lo que no controlamos no nos matamos la cabeza, sino lo entregamos, y en el caso de una creencia en Dios, se la entregamos y confiamos en Dios, estamos aplicando psicología cognitivo-conductual sana. Qué bonito. Pero desde esa creencia. Como fuera yo un podcast con los dos hombres de la Clínica para la Familia. Bueno, señores, don Fabián, usted habla muy bueno, muy sabroso, muy delicioso, pero el tiempo es corto, así que gracias de verdad por iluminarnos a través de todos estos conceptos. Deseamos de todo corazón que todas estas herramientas que hemos puesto sobre la mesa sean de edificación, que les sirva para algo. Igual,
Creo de hecho, Fabi, que es pues una de tus invitaciones a nivel personal, siempre tengan un espíritu crítico, vayan, investiguen, revisen, no se queden simplemente tampoco con lo que hablamos aquí, debatan sana y respetuosamente, que Fabi estará muy atento entonces a los comentarios. Y comentarios en el video, no en el chat en vivo. Es correcto. Porque esos no se pueden contestar, sino en el de comentarios del video. Directamente en el video, o sea que si lo estás viendo en vivo, espérate a que te termine, para que después de que termine ya tú dejas el comentario, porque esos son los que Fabi sí puede visualizar. Aunque nosotros podemos hacer algo internito para pasarle a Fabi los que quedan en el en vivo. Se pueden visualizar, pero no se pueden contestar. Sí, pero podemos copiarlos y hacer como post al respecto. Listo. Quédense pues con nosotros para que en un próximo episodio puedan profundizar mucho más en estas realidades del ser persona, ser pareja y ser familia. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos a través de las redes sociales y recordar que en la Clínica para la Familia tenemos un lugar para ustedes. Dios me los bendiga. Nos vemos con más en el próximo episodio de Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. Ser, el podcast de la Clínica para la Familia.